cuando estabas hablando sobre las consecuencias que puede traer estos contratos negativos y sobre el mercado de futuros del mundo. No, te comentaba que yo creo que estamos viendo hechos históricos, además del tema de la pandemia como tal, en el mercado petrolero. Es decir, por un lado estamos viendo este hecho de un valor negativo en un commodity que se transa financieramente, lo que ocurrió el 20 de abril. Y luego estamos ante un hecho histórico también en Venezuela, que es que por primera vez el país prácticamente no va a tener ingreso petrolero, pues, por la propia realidad del mercado, más el escenario de caída en la producción que viene en los últimos 6 años y los efectos que ha traído la crisis política y las sanciones de los Estados Unidos. Sí, mira, quería hablarte precisamente de eso porque ayer tomó el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos una decisión autorizando hasta el 1 de diciembre operaciones de la petrolera estadounidense Chevron en Venezuela. No la deja producir, no sé si va a producir a costo que sale $18 el barril la producción para venderlo en menos 43, pero Chevron puede seguir en Venezuela hasta diciembre solo para proteger sus activos. Esto es una jugada geopolítica. ¿Cómo analizas tú esta decisión complicada? Mira, sin lugar a dudas hay un tema geopolítico aquí. Debo decirte, Pedro, de que, digamos, primero, un punto importante, creo que es la licencia que se extiende, se renueva por más tiempo. Hasta ahora todas, incluida, esta es la 5ª vez que se la renuevan a Chevron y a estas 4 empresas de servicios conexos, y las renovaciones habían sido trimestrales. Esta es la primera que prácticamente la colocan hacia finales de año. Entonces, debo decirte además que todavía hasta las finales de la semana pasada había un rumor muy fuerte de que a lo mejor no se renovaba, ¿no? Y aquí, con propiedad te digo, de que hubo un grupo de la oposición que intentaron, pues, hicieron lobby, pues, ante la OFAC, ante el Departamento del Tesoro, para que esa licencia no se renovara, porque, bueno, argumentan que, recordemos cuál es el objetivo de las sanciones. Las sanciones es buscar propiciar un cambio político, que aquí hayan unas elecciones transparentes y democráticas que alcanzan la figura presidencial. Entonces ese es el objetivo, hay que irse. Entonces hay personas que, tanto del mundo político, de la oposición, como expertos petroleros, que argumentan que las renovaciones terminan por generar una respiración o una bocanada de aire al gobierno del presidente Maduro. Ese es un argumento. Pero a su vez está el propio argumento de la propia empresa Chevron y de otros sectores de la oposición y de otros expertos del mundo petrolero que señalan que es importante que Chevron esté aquí en Venezuela y todas las empresas norteamericanas, porque si se van, ese espacio lo podrían ocupar los rusos y lo podrían ocupar los chinos. Y entonces aquí hay un tema geopolítico que sin lugar a dudas está jugándose dentro del tema de la propia crisis política. Son 2 posiciones y esas 2 posiciones se chocaron, pues, en ejercer influencia. Al final terminó siendo como una decisión salomónica donde se protegen los activos, se garantiza la presencia de estas empresas norteamericanas por lo menos hasta final de diciembre. Habrá que ver de aquí a diciembre qué pasa en el mundo petrolero y qué pasa en la situación política del país y la propia realidad electoral de los Estados Unidos, y se le limita a Chevron lo que tiene que ver con la producción y la importación de diluyentes. Dicho esto, Pedro, de todas maneras, ya Chevron, por una razón de mercado, no por otra, había hecho unos recortes de producción, había hecho unos recortes de sus planes de inversión. Ellos podían, hasta ahora la licencia lo que impedía era comercializar ese crudo, sobre todo para que le generara ingresos a PDVSA, y ahora hay un freno directo a la producción. La información que nosotros tenemos es que las empresas mixtas que tiene Chevron estaban produciendo alrededor de 200.000 barriles diarios. Estamos hablando casi que eso es un tercio de la producción en este momento de este país, y esa producción se podría mantener, pero cualquier plan de elevar esa producción era bastante limitado. La propia realidad del mercado, de todas maneras, le estaba imponiendo esos límites a Chevron, tomando en cuenta que ahorita el precio del barril venezolano está por debajo de sus costos de producción.
Sí, una situación bien complicada para la capacidad de maniobra financiera del gobierno. De todos modos, bueno, se sabe que hay operaciones de oro, coltán o de otros bienes, pero esto sí les pega fuertemente al bolsillo y a todos los venezolanos, ¿no? Mira, sí, eso sí, porque fíjate que, digamos, el año pasado, cuando la administración del presidente Trump toma la decisión de imponer las sanciones comerciales que imposibilitaron la venta de petróleo a varias empresas en los Estados Unidos, destaco el caso de Valero Energy, que era el principal cliente, excluyo el tema de Citgo, porque Citgo es una filial de PDVSA, eso generó enormes problemas, pero PDVSA encontró en el segundo semestre del año pasado, en buena medida, gracias a dos filiales de Rosneft, la manera de colocar ese crudo. De hecho, las cifras que se tienen, tú tenías en estos días a Grúbal Olivero, las cifras que tiene Ecoanalítica, y porque oficialmente el Banco Central no ha presentado esa cifra del año pasado, ni PDVSA, hablan de que el año pasado pudieron recibirse ingresos entre 13.000 y 14.000 millones de dólares por exportaciones petroleras. Eso es bajísimo comparado con que este país llegó a recibir alrededor de 100.000 millones de dólares, pero es significativamente más alto a lo que pueden percibirse este año. Es decir, la misma Ecoanalítica hablaba de que los ingresos petroleros, los sumos, podrían llegar este año en 4.000 millones de dólares. Y he visto pronósticos que señalan cifras inferiores a esas. Es decir, prácticamente coloca al gobierno en serios problemas. Explicaría un poco por qué han intentado pues avanzar con temas de la extracción de metales, con la minería, y bueno, buscar otras fuentes, pero no está muy clara en un escenario de recesión en este momento mundialmente. Sí, mira, ¿y cómo va a terminar este problema que iniciaron entre Putin, bueno, la OPEP Plus y Arabia Saudita? Vamos a decir la OPEP, pero son los líderes. Nunca creo que pensaron que iban a llegar a este nivel de tener precios negativos de petróleo. ¿Crees que eso fue soberbia política? ¿Va a traer consecuencias geopolíticas? Bueno, el acuerdo, digamos, fue por casi 10 millones de barriles diarios. Recordemos que no se llegó a los 10 por culpa de México. A falta ver si los países que no pertenecen a la OPEP Plus se suman. Hay que ver en el caso de los Estados Unidos, como en Estados Unidos no tienes la presencia de empresas estatales, sino básicamente son empresas privadas y operan mecanismos de mercado, pues se señala que el recorte de producción en los Estados Unidos podría ser de 2 millones de barriles o más. En todo caso, hay que ver porque recordemos que el recorte de producción en vigencia el 1 de mayo, entonces hay que ver si los países lo cumplen. Hasta ahora, desde el mecanismo de los OPEP Plus es vigente desde el año 2016, que por cierto Venezuela, Irán, Libia están excluidas porque sus caídas de producción son enormes y por todos los problemas políticos que tienen estos miembros de la OPEP, hay que ver cómo lo cumplen. Es decir, la señal que se dio fue una señal un tanto débil, sobre todo porque una decisión que debió haberse tomado por consenso, al final México fue como la mancha negra del acuerdo. Está bien. Bueno, Andrés, se nos acabó el tiempo, me quedaron algunas preguntas, pero te llamamos la semana que viene seguramente para seguir este tema tan importante como es el petróleo, del que depende Venezuela, tantos países, y cuál va a ser el resultado, ¿no? Claro, no, Pedro, y seguramente vendrán más noticias, porque si hay algo que creo que el petróleo nos va a seguir sorprendiendo, porque lleva un mes y medio de sobresalto en sobresalto.